¿Cómo están, señores estudiantes? En esta oportunidad vamos a construir una tabla de frecuencias para datos agrupados. No debemos olvidar siempre que todos los datos que se organizan son resultado de una investigación realizada por cualquier investigador. Aquí presentamos un pequeño ejemplo que es un estudio realizado en el trópico de Cochabamba, donde se evaluó el rendimiento comercial de frutos de tomate en 48 parcelas experimentales. Los resultados fueron expresados en toneladas por hectárea. Lo primero que debemos identificar en este nuestro ejemplo es la variable de interés o la variable de estudio. ¿Qué es lo que hemos medido? ¿Qué es lo que hemos evaluado para este caso? Tenemos el rendimiento comercial de frutos de tomate como nuestra variable de interés. Por otro lado, también debemos conocer en cuántas unidades estadísticas o unidades de observación fue evaluado esta variable de respuesta, que es el rendimiento comercial de frutos de tomate. Tenemos 48 parcelas experimentales que serían nuestras unidades estadísticas y que además es el número total de datos que tenemos. Con estos datos debemos empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. ¿Qué es lo primero que debemos saber para construir nuestra tabla de frecuencias? Debemos saber el número de grupos que va a tener nuestra tabla de frecuencias, o también se llama número de clase. La segunda cosa que debemos conocer es el ancho de clase. ¿De cuántos valores va a estar constituido cada grupo? Este ancho de clase también es conocido como intervalo de clase. Vamos entonces a encontrar el número de grupos que requerimos para construir nuestra tabla de frecuencias. El número de grupos es igual a 1 más 3.32 por el logaritmo de n. Voy a reemplazar entonces, esto va a ser igual a 1 más 3.32. Nuestro n, en este caso, es el número total de datos, que sería 48 parcelas. Si hacemos esta operación matemática, vamos a tener que la tabla de frecuencia estaría constituido aproximadamente de 6.58 grupos. Como es un número decimal, vamos a redondear al próximo número, que sería 7 grupos. Muy bien, hemos determinado entonces cuántos grupos va a tener nuestra tabla de frecuencias. Y voy a registrar el número de grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí hay una cosa que debemos aclarar. Este valor de 7, o mejor dicho 6.58, nos está haciendo referencia que podemos tener entre 6 o 7 grupos. Vamos a tomar el valor máximo, que es 7, y vamos a organizar de esa manera nuestra tabla de frecuencias. La siguiente cosa que debemos conocer es el ancho de clase o intervalo de clase, y este está dado, el intervalo de clase es igual
al rango sobre el número de grupos, bien, no tenemos el rango. El rango es igual, voy a anotar por acá, es igual al valor máximo menos el valor mínimo. En estos datos, si nos ubicamos en el último dato que está ahí, es 41. Este llegaría a ser nuestro valor máximo, 41, menos el valor mínimo que está en la primera casilla, que llegaría a ser 24. Vamos a tener que 41 menos 24 es 17. Entonces, reemplazo en nuestra fórmula, el rango es igual a 17, el número de grupos es igual a 6.58. Esto nos da aproximadamente 2.58. Bien, igual es un número con decimal. Vamos a tomar en este caso un aproximado que sería 3. Siempre vamos a redondear al número mayor, aunque tengamos decimales menores que 0.5. Conocido entonces el ancho de clase o intervalo de clase, vamos a empezar a construir nuestra tabla de frecuencias. Si ustedes observan, donde hemos colocado los grupos, tenemos un límite inferior de clase y un límite superior de clase. ¿Qué nos dice el límite inferior de clase? Es el primer valor, entonces es 24. Anotamos entonces este primer valor que es 24. Vamos entonces a encontrar nuestro límite superior de clase. El límite superior de clase se la encuentra sumando el ancho de clase al límite inferior de clase. Entonces voy a sumar a 24, que está aquí, 24, más el ancho de clase, que es 3. 24 más 3 hace 27. Bien, ya tenemos el límite superior de clase. Voy a colocar a este límite seguido de un paréntesis. ¿Qué quiere decir este paréntesis? Quiere decir que este 27 no corresponde a este grupo, por lo tanto, debo bajar al siguiente grupo, 27. Y ahí sí corresponde, y por lo tanto voy a colocar con el símbolo del corchete, que significa que el 27 corresponde a ese grupo. De igual manera, digo que el 24 también corresponde a ese primer grupo. El corchete nos indica entonces que ese valor pertenece a ese grupo. En cambio, el paréntesis nos indica que ese valor pertenece al siguiente grupo. En este caso, como hemos mencionado, el valor 27. Y vamos construyendo entonces así sucesivamente. 27, nuevamente le debo sumar el ancho de clase, que es 3. 27 más 3 hace 30. Cierro con paréntesis. Abro nuevamente corchete. El 30, como no corresponde al grupo 2, voy a bajar al grupo 3. 30 más 3, 33. 33 no corresponde a este tercer grupo. Voy a bajar al siguiente grupo. 33 más 3 hacen 36.
36 lo bajo al siguiente grupo, hace 39. Bien, aquí me detengo un rato. 39, todavía no hemos llegado a 41, por lo tanto seguimos formando grupo. Bien, este 39 del quinto grupo no corresponde ahí, lo bajo al sexto grupo. 39 más 3 hacen 42. Muy bien, si ustedes se dan cuenta, este último valor del último grupo, que es 42, ya sobrepasa el número de valores que tenemos en nuestros datos, que sería en este caso 41, nuestro último valor. Ya tenemos entonces en nuestros grupos hasta el valor 42. No debemos preocuparnos si nos hemos pasado con uno o dos números. Eso es normal porque estamos agrupando. No nos va a dar siempre exacto. Ahora, si ustedes se dan cuenta, hemos formado 6 grupos. Bien, habiendo ya agrupado los datos en 6 grupos, debemos empezar a calcular los siguientes valores. El XY. ¿Qué es el XY? Es nuestra variable de interés, en tanto que FI es nuestras unidades estadísticas. ¿En cuántas unidades estadísticas hemos medido? En este caso son el número de parcelas. FA es la frecuencia acumulada. Quiere decir entonces nuestro número de parcelas sumado de manera progresiva. Bien, el FR es la frecuencia relativa, es nada más que dividir cada valor de la frecuencia absoluta, en este caso el número de parcelas, sobre el total, que sería nuestro número 48. Vamos a decir entonces que es FI dividido entre N. De esa manera se calcula la frecuencia relativa. Y esto de acá es la frecuencia relativa acumulada. Y finalmente tenemos el porcentaje, que no es nada más, voy a hacer una flecha acá, la multiplicación de la frecuencia relativa por 100. Bien, con esas aclaraciones vamos a empezar a construir o llenar esta tabla de frecuencias. Bien, el XY es la suma del límite inferior de clase más el límite superior de clase dividido entre 2, que sería entonces el XY 1 del primer grupo es igual al límite inferior de clase más el límite superior de clase, todo esto dividido entre 2. Reemplazamos entonces, límite inferior de clase es igual a 24 más el límite superior de clase es igual a 27. Todo eso dividido entre 2. Esto nos da 25.5. Este entonces es nuestro primer XY. Bien, llevo entonces a esta casilla que es nuestro primer XY, 25.5.
De igual manera debo proceder para el x y 2. Entonces, límite inferior de clase del grupo 2 más el límite superior de clase del grupo 2 dividido entre 2, 27, más 30 dividido entre 2, esto nos da 28.5. Traslado ese valor a la segunda casilla, 28.5. De la misma manera hacemos la siguiente fila o el tercer grupo, sería 30 más 33 dividido entre 2, llegaría a ser 31.5. La siguiente, 33 dividido entre 36, llegaría a ser 34.5. La siguiente, 36 dividido entre 39, llegaría a ser 37.5. Y finalmente, el grupo 6, 39 más 42 dividido entre 2, sería 40.5. Bien, ya tenemos entonces calculado todos los promedios de rendimientos de frutos de tomate para cada grupo. Ahora, vamos a encontrar el FI. El FI no es nada más que contar cuántos o cuántas parcelas han producido entre 24 y 27, dice acá nuestro primer grupo, pero como el 27 no pertenece a este grupo, sino al de abajo, entonces debo encontrar solo desde 24 hasta 26. Entonces me voy a los datos y empiezo a contar cuántos datos se encuentran en este primer grupo, que sería desde 24 hasta 26. Cuento que el primer 24, el segundo, tercero, cuarto, pero nos dice hasta 26, entonces sigo 5, 6. 28 ya no pertenece a este grupo, por lo tanto tengo 6 parcelas que tienen un rendimiento de 24 a 26 toneladas. Muy bien, de la misma manera hago entonces ahora desde 27 hasta 29, porque 30 no corresponde a este grupo, entonces no hay 27, pero sí 28. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 30 ya no corresponde a este grupo, entonces aquí tenemos 10 parcelas. Siguiente, desde el 30 hasta el 32, 33 no pertenece a ese grupo, entonces 30 al 32, vamos a contar y tenemos un 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, siguiente ya es 33, por lo tanto esto también es 10. Vamos entonces al siguiente grupo, que es 33 al 35. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. De igual manera tenemos 10 parcelas que tienen una producción de 33 a 35 toneladas por hectárea. Vamos al quinto grupo, que es de 36 a 38. Tenemos un 38, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien, hay 6 parcelas entonces que tienen un rendimiento de
36 a 38 toneladas. Y finalmente el último grupo, desde 39 a 42. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De igual manera es 6. Sumamos todo el número de parcelas, llegaría a ser 48. Elaborado eso, entonces vamos a establecer nuestra frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada no es más que la sumatoria progresiva de la frecuencia absoluta. Es muy fácil. Seguimos entonces. El primer valor siempre se repite, que sería en este caso 6. Voy a sumar con el siguiente. 6 más 10 llega a ser 16. Más 10 llega a ser 26. Más 10 llega a ser 36. Más 6 llega a ser 42. Más 6 llega a ser 48. Entonces hemos llegado a la misma cantidad que nuestro número total de datos. Vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Qué dice? La frecuencia relativa es igual a cada valor de FI dividido entre el total, que sería cada valor que está aquí, FI, dividido entre 48, que sería el total. Entonces el primero es igual, voy a anotarme acá, 6 dividido entre 48. Nuestra primera frecuencia relativa entonces es 0.125. Tenemos ahora 10 dividido, este segundo valor, 10 dividido entre nuevamente 48, solamente para apoyarnos estos valores, 10 entre 48, esto nos da más o menos 0.28. 0.28. Seguidamente, otra vuelta tenemos 10, esto nos da 0.28. Nuevamente tenemos 10, esto igual es 0.28. Ahora tenemos 6. Si nos damos cuenta, hemos calculado este 6 en el primero, por lo tanto no va a variar. Esto es igual a 0.125. El mismo valor tenemos acá en la última fila. 6 dividido entre 48 igual a 0.125. Ahora vamos a calcular la frecuencia acumulada, relativa acumulada. Este sigue el mismo procedimiento al de la frecuencia acumulada. Entonces, este primer valor se repite, 0.125, más el siguiente sería 0.33, el siguiente 0.54, es una suma, por eso le pongo el signo más, 0.54, nuevamente con 0.28, nos da 0.74, 0.74 más 0.25, esto nos da 0.88, 0.88 más 0.125, esto nos da 1.
Si sumamos también la frecuencia relativa, esto nos debe dar 1. Muy bien, hemos encontrado también que la frecuencia relativa es igual a la frecuencia relativa acumulada. Estos valores entonces son coincidentes. Finalmente sacamos nuestro porcentaje. Hemos dicho que es igual a la frecuencia relativa multiplicado por 100. De esa manera calculamos el porcentaje. Entonces multiplicamos 0.125, la primera frecuencia relativa, que está aquí, por 100, para sacar el porcentaje. Me da esto 12.5. La segunda, nuevamente multiplico por 100, esto me da igual a 20.8. La siguiente igual multiplico por 100, esto me da igual a 20.8. De igual manera, la siguiente por 100 me da igual 20.8. La siguiente, que es 0.125 por 100, esto me da 12.5. Y finalmente, la última es igual a 0.125, esto me da igual a 12.5. Total debe darnos o nos da el 100%. Bien, ya tenemos construida nuestra tabla de frecuencia. Ahora vamos a graficar. La anterior tabla de frecuencia estaba con mucha información. Ahora he resumido acá una tabla de frecuencias mucho más limpia y de los datos que nos interesan para graficar. Requerimos entonces el límite inferior de clase, el límite superior de clase de los 6 grupos. Necesitamos el punto medio, también se llama XI, o el promedio de los grupos, que sería en este caso nuestra variable de respuesta, el rendimiento de tomate. Muy bien, el primer gráfico que vamos a hacer entonces es el diagrama de puntos. Para hacer el diagrama de puntos, debo colocar en el eje de las X todos los promedios de cada grupo, que sería nuestra variable de respuesta. Bien, entonces voy a colocar el rendimiento promedio. Esto va a ser entonces para el primer grupo tengo 25.5. Para el segundo grupo tengo 28.5. Para el tercer grupo tengo 31.5. Para el cuarto grupo tengo 34.5. Para el quinto grupo tengo 37.5. Y para el sexto grupo tengo 40.5. Bien, en el lado de las Y voy a colocar entonces la frecuencia absoluta, o también es nuestro número de parcelas. Eso no debemos olvidar. Voy a ubicar el número mayor. Tenemos 6, 10, 10, 10 es el número mayor. Los valores en esta escala serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Este eje de las X entonces va a tener el de título rendimiento,
promedio por grupo. Empezamos entonces ahora a colocar los puntos. En el XI 25 o con el promedio de rendimiento de 25 toneladas, .5 por hectárea, ¿cuántas parcelas tenemos? Tenemos 6. Voy a ir entonces a ubicar 25 y 6 que está aquí. Marco el primer punto. Voy al segundo, que es 28. ¿Cuántas parcelas tengo? Tengo 10. Ahora vamos al tercer grupo, que es 31.5. De igual manera tengo 10 parcelas. Bien, vamos al siguiente, que sería 34.5. De igual manera tengo 10 parcelas. El siguiente sería 37.5. Tenemos en este caso 6. Finalmente, 40.5. De igual manera tenemos 6. Ya tenemos nuestro diagrama de puntos. No olvidemos siempre que nuestro eje de las 10 es el número de parcelas. Y ya podemos hacer una interpretación. Puedo decir, por ejemplo, que el mayor número de parcelas tienen un rendimiento entre 28 y 34.5 toneladas. El siguiente gráfico, que es el de polígono de frecuencias. Tenemos las mismas escalas entonces. Aquí tenemos el rendimiento. Voy a colocar los mismos promedios. 25.5, 28.5, 31.5, 34.5, 39.5 y 40.5. En el eje de las yes vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parcelas, que es el máximo, igual que para el diagrama de puntos. Este lado es número de parcelas. Vamos a colocar entonces para 25.5 igual tenemos 6. Voy a colocar para 28.5 tenemos igual 10. Para 31.5 tenemos igual 10. Para 34.5 tenemos igual 10. Para 37.5 tenemos 6. Y para 40.5 de igual manera tenemos 6. Voy a unir con líneas cada punto. Entonces el polígono de frecuencias no es nada más que unir todos los puntos con una línea recta. ¿Qué quiere decir polígono de frecuencias? Quiere decir varios, que es poli, gonos, que es ángulo, varios ángulos. Entonces decimos y unimos el primer punto con el segundo con el tercero con el cuarto con el quinto, hasta llegar al último punto. Bien, ahora tenemos el último gráfico, que es el de histograma. Colocar en el eje de las X los límites inferiores de clase y límites superiores de clase. ¿Cuáles? Colocamos el primer límite inferior de clase, que es 24. Voy a colocar acá 24. El que le sigue es 27. El que le sigue es 30. El que le sigue es 33. El que le sigue es 36. Y el que le sigue es 39. Y en este caso debemos también tomar el último
límite superior que sería 42. Entonces tenemos la misma escala desde 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Esto es número de parcelas. ¿Qué es el histograma? Es unir en barras todos los puntos entre 24 y 27. 24 y 27. Estoy acá señalando estos dos valores. Tenemos 6 entre 27 y 30, que es el segundo grupo que está aquí. Tenemos 10 entre 30 y 33. De igual manera tenemos 10 entre 33 y 36. Tenemos 10 entre 36 y 39. Tenemos 6. Y finalmente entre 39 y 42 tenemos 6. Bien, ya tenemos construido nuestro histograma y la interpretación es de la misma manera. Tenemos los datos concentrados en esta parte central y esto nos dice que el rendimiento del mayor número de parcelas está entre 27 y 36 toneladas. Bien, de esa manera hemos interpretado los gráficos y ahora con estas tablas interpretadas o los gráficos interpretados podemos elaborar nuestro reporte de investigación o nuestro informe de trabajo.